Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que al buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Muy buenas tardes, queridos hermanos, los saludo en el nombre del Señor, espero que se encuentren bien, ya preparándonos para recibir la palabra y escuchar la palabra de nuestro Señor. Queremos recordarles, hermanos, que estén orando por la iglesia, porque prontamente, según la voluntad del Señor y con prudencia, podamos reunirnos como cuerpo. Así que es un anhelo como iglesia de poder estar físicamente reunidos. Es algo lo que debemos orar para hacerlo bien y para poder reunirnos de forma prudente. También, hermanos, estemos orando por la iglesia. Hay distintas peticiones que se han repetido de algunas familias y hermanos queridos que
o han sufrido pérdida o están ahora pasando enfermedades. Les recordamos a nuestro querido hermano Marco y su esposa Sonia, el hermano Pablo Ugalde, su familia, que han sufrido pérdidas, nuestra querida hermana Julia Quesada también, que estemos orando y eh, sabemos que el Señor tiene el control y Él usará todo para su gloria. También unas peticiones especiales por las familias Morales, nuestro querido hermano Ariel Morales, David, que han sufrido también una pérdida. Eh, Les rogamos que estén orando por ellas y por nuestra hermana Norma y su familia también, que están pasando momentos de enfermedad, que podamos permanecer y que permanezcamos orando por ellos. Por último, hermano, los avisos generales de la semana. La iglesia es del Señor, Él es la cabeza de la iglesia y Él es el dueño de la iglesia y sigue funcionando, y le pedimos que estemos orando por el Instituto Bíblico los lunes y martes a las 19 horas. Se está realizando vía Zoom en las distintas modalidades dirigidas por nuestro pastor y misionero Esteban Schneider y el pastor Pablo Uribe, en teología sistemática, bibliología, panorama de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Así que estemos orando por este instituto también, que es para la gloria de Dios, es algo importante en la iglesia. También estemos orando por las clases que hace en el curso de predicación expositiva nuestro pastor y misionero Esteban Schneider, los sábados, tanto en Santiago como en el sur, vía Zoom. La reunión de oración continúa de 19:30 horas en adelante hasta las 21:30 horas vía Zoom. Es algo muy importante estar orando como cuerpo de Cristo por las autoridades de esta nación, por la iglesia local, y por las distintas oraciones específicas de cada miembro de la iglesia. Es bueno para practicar el amor y estar orando por otros, y para escuchar la palabra en el devocional que se hace luego. Así que, hermanos, estemos ahí conectados, orando unos por otros y escuchando su palabra, para recibir su palabra como hermanos y también conversar al final y compartir al terminar esta reunión como hermanos. Este sábado, como primer sábado del mes, hay reunión de varones. Se va a estar avisando y confirmando por los medios internos de la iglesia vía WhatsApp, a las 7 horas, eh, a las 7 a.m., a las 7 de la mañana, ahí con un cafecito fuerte a la avena. Vamos a estar ahí escuchando el estudio del libro El esposo ejemplar de Stuart Scott. Así que vamos a estar ahí como varones reunidos este sábado, como primer sábado del mes. Y recordamos siempre que están saliendo podcasts, eventualmente los viernes, donde están siendo tratados temas de consejería bíblica, teología aplicada a la vida práctica. Y siempre como hoy día, las transmisiones AM y PM están saliendo vía Facebook y YouTube. Estas transmisiones se hacen en la escuela dominical, empiezan en la mañana, en los links que se comparten en nuestra página de Facebook, y PM en el culto general de adoración a las 12 al mediodía. Así que estamos ahí como iglesia del Señor, la iglesia sigue avanzando. Sabemos que el ataque del enemigo no es necesariamente al mundo, queriendo que este caiga, porque ya es un mundo que está caído, pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y es lo que Dios ha puesto en el mundo para que el Evangelio sea anunciado, para que la gloria de Dios sea anunciada. Así que estemos orando, porque los últimos tiempos han empezado desde que Cristo vino al mundo, resucitó y la iglesia nació. Cristo puede venir en este mismo momento, puede venir mañana o en años más. Su venida es inminente. Estemos orando por la iglesia, que es la institución más importante en el mundo, por la iglesia universal y por la iglesia local Bautista de Benecer. Hermanos queridos, Dios les bendiga.
se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. ¿Cómo están, amados hermanos? Los saludo en el nombre del Señor. Un día más estamos acá en el Día del Señor, el día domingo, en donde podemos juntarnos a través de esta forma digital, las redes sociales. Anhelamos juntarnos, anhelamos vernos, esperamos que pronto en la misericordia del Señor permita que pasemos de transición. Ya el lunes tenemos buenas noticias. Maipú llega a la fase 2, igual que Padre Hurtado y algunos sectores aledaños del sector poniente de Santiago, y eso nos da mucha alegría de saber que prontamente, si Dios lo permite, y en su misericordia y en su gracia, vamos a poder estar reunidos. Hoy día vamos a seguir exhortando a siendo animados a través de la palabra de Dios,
Vamos a seguir con nuestra serie del libro de Romanos y damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel en estos meses de confinamiento. Claramente debemos seguir orando por aquellos que han perdido sus familiares o aquellos que todavía están luchando directamente con el virus. Principalmente rogamos por nuestra hermana Normita, su esposo Cristian, también por nuestra hermana Julia, por nuestro hermano Marco, que perdieron directamente familiares. Pero sabemos que la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos alegramos con los que están alegres y sufrimos con los que sufren, y también podemos dar palabras de consuelo. Así que anhelamos fervientemente estar reunidos juntos un día domingo prontamente. Entonces, dicho eso, vamos a ir al texto. Hoy día vamos a seguir con Romanos capítulo 5 y vamos a exponer los versículos del 12 al 15. Estos versículos nos van a ayudar a entender la trascendencia de la caída del ser humano. Así se llama el sermón de hoy día, la trascendencia de la caída del ser humano, una introducción a la doctrina de la imputación. Y claramente en el primer punto donde nos vamos a quedar enfocados en Romanos 5, versículo 12, que es el impacto del pecado en Adán. El impacto del pecado de Adán, cómo el pecado entró en el mundo y cómo la muerte pasó a todos nosotros. Dicho eso, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su dirección de este sermón y que Dios guarde nuestros corazones en Cristo. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias porque con tu amor y con tu misericordia, usted permite ser confrontados a través de su palabra, animados a través de su palabra, guiados a través de su palabra. Te pido, Señor, conforme a tu voluntad, que estés hoy día exhortando, animando al pueblo de Dios y también animando, Señor, a aquellos que están con dificultades, a salvar a aquellos que usted va a llamar y ha elegido, Señor, para que vengan al arrepentimiento y sean llamados hijos tuyos. También te pedimos, Señor, por aquellos que han perdido algún familiar, para que usted le dé de su consuelo y le dé de su gracia. Gracias, amado Padre, por la posibilidad que nos das de exponer su palabra, de ser animado, de ser exhortado y ser consolado a través del poder maravilloso de su palabra. Bendíganos, Señor, en este tiempo en donde vamos a ver la trascendencia del pecado, cómo este pecado ha impactado al ser humano y cómo muchos de ellos se han acostumbrado a vivir de una forma pecaminosa y que no han visto la luz. Y necesitamos, Señor, predicar y enseñar de la luz, de la obra de Cristo y de la maravillosa cambio que usted hace conforme a su voluntad. Bendiga este tiempo y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, hoy día vamos a ver cómo comienza una pequeña introducción del capítulo 5 al versículo 15, en donde Pablo va a comparar a Adán con la obra de Cristo. Entonces, por favor, acompáñenme en sus Biblias, Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 15, en donde vamos a ser animados, exhortados y también consolados con su palabra. Dice así, después de los resultados de la justificación por medio de la fe, en Romanos capítulo 12, versículos del 12, Romanos 5, versículos del 12 al 15. Dice así, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de que la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios
y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Ok, hoy día entonces, como les decía, la trascendencia de la caída del ser humano y la introducción a la doctrina de la imputación. Vamos a quedarnos un solo versículo el día de hoy, es Romanos capítulo 5, versículo 12, que nos va a hablar sobre el impacto del pecado de Adán, cómo el pecado entró en el mundo y cómo la muerte traspasó a todos los hombres. Y en manera de introducción voy a leerles un pequeño reportaje de un personaje que lo escuché en una predicación y me llamó mucho la atención, una predicación chilena claramente, y dentro de esta predicación me impactó mucho para introducir el tema del día de hoy de el pecado de Adán y cómo el pecado hizo que de alguna forma se compara con la muerte y cómo la muerte también entró en el mundo. Un doctor, el doctor Carlos Navarrete, doctor neurólogo de la Clínica Vespucio, él sufrió COVID hace unos meses atrás, cuando estaba el pic de la enfermedad, y dice algo, él es coordinador del Departamento de Neurología de la Clínica Vespucio, estuvo 7 días internados en la UTI por COVID-19, y a sus 62 años, el médico reconoce que por primera vez se sintió vulnerable y en peligro, y porque hoy nuevamente retomaba en ese día, el día 13 de agosto, retomaba sus labores en la clínica. Y él dice lo siguiente: hay algo que cambió mi vida han pasado de 3 meses. El doctor Carlos Navarrete, coordinador de la clínica, coordinador de neurología de la Clínica Vespucio, dice, recién ahora va a hablar del tema. Era padre de 4 hijas, mujeres, casado también con una colega médico hace 3 décadas, y el coronavirus lo afectó a él y a su esposa y a sus hijas menores, marcando un antes y un después. La pandemia, en su biografía, escribe él, esta enfermedad me remeció el piso. Los médicos tenemos, lamentablemente, la creencia de que no nos vamos a enfermar, de que somos inmunes, pero ver personas mucho más jóvenes que yo y mucho más graves por el coronavirus, sentirme sin aire, fue como un pez fuera del agua. Fue una sensación de muerte. Nunca me había sentido así de desvalido. Esta enfermedad me remeció el piso y nunca me había sentido así de desvalido. Pablo quiere introducir la conclusión como este hombre se sintió así de desvalido, la conclusión de la justificación por la fe de involucrar la muerte al ser humano. Y estos versículos del 12 al 21 indican la conclusión que se ha de obtener por lo que ya se había dicho anteriormente, que hay quienes han sido justificados por la fe y ahora también son amigos de Dios. Significa que Cristo ha logrado que no concierne únicamente a los creyentes, sino que es universal en sus efectos, tanto como Adán en el pecado y la existencia de Jesucristo no solo determina la existencia de los creyentes, es asimismo el secreto íntimo de la vida de todo hombre, un antes y un después. Y claramente, cuando una persona llega a conocer a Cristo, logra entender lo que este doctor, no conozco su trasfondo espiritual, pero que necesitaba reconocer, la debilidad que produce la muerte. Y es así como la trascendencia de la existencia de Jesucristo en la vida de un hombre que va a determinar la importancia de la muerte y cómo Dios lo rescató de la muerte. De la misma forma, el día de hoy nosotros vamos a ver cómo el ser humano necesita entender la trascendencia del pecado, así como la trascendencia de la muerte. De la misma manera que este hombre se sintió vulnerable, se sintió con una sensación de muerte, como un pez fuera del agua, nunca se había sentido así de desvalido, es la misma forma que el apóstol Pablo quiere que nosotros podamos
entender el texto bíblico y entender lo que el Señor quiere mostrarnos. De la misma forma, estamos viviendo tiempos similares en donde el apóstol Pablo quiere mostrar una idea central de que como el pecado entró en el mundo, así también la muerte. Nosotros debemos asimilar que la muerte es la consecuencia externa del pecado y también hay una consecuencia interna del pecado, pero muchos de nosotros estamos más familiarizados con la enfermedad. Entonces, lo que más se le teme es a la muerte. Y en una sociedad que era muy moderna, en donde los doctores mismos reconocen que no se sentían vulnerables a la muerte y que también muchos de ellos, como él dice, una sensación de muerte que nunca me había sentido así de desvalido. Entonces, el apóstol Pablo nos va a mostrar la importancia de cómo Cristo es lo más importante en nuestra vida y cómo Cristo va a ser en lo íntimo lo más importante en la vida del ser humano. Y no es algo menor, es algo más muy, pero muy profundo. Entonces hoy día vamos a ver el impacto del pecado de Adán. Dice, por tanto, ¿cómo? Es una conclusión, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y como veíamos en la ilustración, este hombre, doctor, pensaba que no iba a morir, que no se sentía vulnerable. Ahora este pequeño virus hace que se sienta vulnerable. Y creo que Dios está permitiendo que esta enfermedad que estamos viviendo en pandemia, el hombre logre volver a tener temor a la muerte y por ende va a lograr entender las consecuencias del pecado y Dios lo ha determinado así. El apóstol Pablo en su argumentación constituye uno de los conceptos más importantes de la teología paulina, que es la imputación del pecado a toda la humanidad. Cómo el pecado cómo el pecado se transmitió desde un ser humano que violó la norma de Dios hasta llegar a toda la humanidad hasta el día de hoy. El punto crucial para nuestra interpretación del texto es el capítulo 5, que es la justificación por medio de la fe y los resultados que hemos visto, que es paz para con Dios, vida eterna y todo lo que hemos estado desglosando en el capítulo 5. Y la promesa por parte de Dios de eliminar la maldición del pecado se hace evidente y Pablo lo va a corroborar. La gloria es para Dios, de acuerdo a la doctrina del apóstol Pablo, en donde Jesús murió por un sacrificio, por su muerte en nuestro lugar, como el cumplimiento de todas las promesas del sacrificio del Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos limpiados y eso es lo que nos va a determinar el día de hoy, que a través de un sacrificio nosotros somos limpiados del pecado. También vamos a ver que tenemos una redención, el pago del precio para liberarnos de la esclavitud del pecado, así como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Ahora nosotros hemos sido comprados por un precio pagado por sangre. Hay un veredicto que es la justificación. Ahora Dios nos declara inocentes. Y no hay algo que hemos hecho, no por algo que hayamos hecho, sino porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados y ahora somos justificados delante de Dios. Y por último, tenemos una reconciliación. Dios rompió las barreras que nos separan entre Dios y los hombres. Ahora somos considerados hijos y amigos de Dios. Entonces, esto es muy importante. Él rompe las barreras, rompe las barreras del pecado que nos separaban entre Dios y los hombres y ahora somos considerados hijos y amigos de Dios. Entonces, somos limpiados, comprados, justificados y considerados amigos e hijos de Dios. Entonces, Pablo se va a disponer a centralizar este tema ilustrando cómo el pecado entró en el mundo. Entonces lo que vamos a ver es cómo Dios nos saca de las tinieblas a la luz admirable y el apóstol Pablo dice, esto comenzó en Génesis.
Esto comienza en Génesis, y en el Génesis es de donde nosotros vamos a extraer toda nuestra teología, y creo que el apóstol Pablo conoce el panorama bíblico, tiene una teología bíblica maravillosa, él conoce la trascendencia del Mesías y conoce el plan de redención. Entonces Pablo va a disponer a tratar la muerte de un solo hombre, Cristo Jesús, cómo se puede concretar en los temas que vamos a exponer, como limpiados, comprados, justificados, y cómo a través de la muerte de un hombre fuimos nosotros justificados, y a través de la caída de un hombre fuimos todos también condenados. El punto importante parte desde el Génesis, en donde la caída del ser humano muestra la trascendencia del pecado. Y hoy día vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos va a mostrar cómo esta trascendencia cae a toda la humanidad. Habíamos dicho, capítulo 1, él nos muestra la importancia de la pecaminosidad. Todos los hombres son pecadores. Desde el 1:18, la ira de Dios está sobre todos los hombres, y se traspasa hasta el capítulo 2 y capítulo 3, en donde va a argumentar tanto a judíos como a griegos, están todos bajo la maldición del pecado. Y todo esto conlleva a un solo pensamiento, que esto comienza desde el Génesis. El apóstol Pablo comienza su argumento con una preposición, hosper, y una comparación. Decir, así como el pecado entró en el mundo, con una comparación, hosper, como el pecado entró en el mundo, de la misma forma que el pecado entra en el mundo, también se traspasa la muerte. En una traducción sería simple: en conclusión, o por tanto, así como el pecado entró por un hombre al mundo, y la muerte por el pecado, la muerte llega a todos los hombres. La palabra que más se repite es muerte. Así como el pecado entró en el mundo, vamos a indagar el principio pecaminoso. ¿Cómo comienza todo esto? Y esto comienza desde Génesis. Sabemos, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió como ella. En Génesis encontramos uno de los principios y las raíces de este mundo habitado. Vamos a encontrar el universo, vamos a encontrar al hombre, vamos a encontrar el principio de las naciones, el principio del pecado, el principio de la redención y el fundamento de nuestra teología. Es decir, tenemos que indagar, como el apóstol Pablo indaga, que así como el pecado entró en el mundo, de la misma forma va a ser transmitida la muerte. La caída es el punto inicial de la narrativa bíblica. Después de la creación y sus consecuencias, no hay un hecho histórico más importante que la caída. Esta narrativa nos va a ayudar a tomarla en serio. Y muchos llamados eruditos liberales van a tergiversar la caída, va a haber una interpretación antojadiza de la caída. Por lo tanto, nosotros debemos argumentar que si tenemos una buena interpretación del Génesis, como el apóstol Pablo y los escritores de la palabra de Dios, tanto profetas como del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vamos a entender la importancia de nuestra salvación. Por lo tanto, hoy día vamos a indagar. Acompáñenme, por favor, como dijimos en la introducción, Génesis capítulo 3, dice así, de los versículos 14 en adelante, cómo el pecado entró en el mundo y cómo Pablo va a argumentar que el pecado entra en el mundo, de la misma manera entra la muerte. Dice así, Génesis capítulo 3, versículo 14. El Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás después de la caída, serán más todos los animales y más todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente, y entre su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto,
con dolor darás a luz a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, has comido del árbol el cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Entonces, este es el principio de las maldiciones como consecuencias del pecado. Hermanos, necesitamos entender que vivimos en un mundo que ignora las consecuencias del pecado, ignora las consecuencias y la trascendencia de la pecaminosidad del ser humano y la caída. Lo toman como una interpretación antojadiza, ellos minimizan la trascendencia del pecado y las consecuencias que vivimos como este doctor, la muerte y el temor a la muerte. Ellos no entienden que Dios va a mostrar y va a permitir el pecado para mostrar su gloria. Va a permitir la contaminación o la trascendencia de este pecado de generación por generación, como nos explica en Génesis capítulo 3, y las consecuencias de esta maldición, nos va a establecer un principio muy, pero muy importante. Es decir, Dios dice a la serpiente que será maldita más que todos los animales. Entonces, las maldiciones presentes que acabamos de ver se pueden resumir ampliamente en 3 encabezados. Primero la serpiente, luego la mujer y finalmente el hombre. Dios le dice a la serpiente que será maldita y que todos los animales, y lo que parece explicarse por las declaraciones de lo que habrá ahora, este personaje, esta serpiente, se va a mover en el vientre y va a comer polvo todos los días de su vida. Segundo, después comienza una comunicación hacia la descendencia de Adán, es decir, hacia Adán, hacia el hombre. Le dice, entonces introduce la enemistad entre la serpiente y el hombre y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, es decir, entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Y esto es lo clave que el apóstol Pablo dice, así como el pecado entró en el mundo, así como la trascendencia del pecado tiene consecuencias claras y evidentes en nuestra vida, de la misma forma va a ser la muerte. Entonces la cláusula final del Génesis 3:15 dice que la serpiente o la simiente o la semilla de la mujer aplastará a la serpiente en la cabeza, mientras la serpiente aplastará en el talón a la semilla o la simiente de la mujer o los descendientes. La palabra semilla o simiente es la descendencia del ser humano, o la descendencia, en este caso, de la serpiente. En lugar de ser maldecidos directamente, las labores entre el hombre y la mujer se hicieron más difíciles. Entonces tenemos una consecuencia hasta la serpiente. La serpiente va a tener que vivir arrastrándose y comiendo polvo. Y ahora hay una enemistad entre la semilla o la descendencia satánica versus el hombre. Pero hay una promesa en el versículo 15. Que dice que la simiente, es decir, algún descendiente de el hombre va a romper la cadena del pecado y lo va a eliminar todas estas maldiciones, matando a la serpiente a través de la cabeza. Y esa es la primera mención mesiánica o de salvación de las consecuencias del pecado, y es increíble. Entonces, como dijimos, hay una consecuencia directa. La mujer debía ayudar al hombre en el capítulo 2, 18 de Génesis. Los dos debían ser fructíferos y multiplicarse, pero ellos podrán multiplicarse y la semilla de la mujer aplastará la cabeza, de acuerdo a Génesis 3:15, pero Dios promete dar luz a una semilla futura.
Será doloroso para la mujer, todo el proceso va a ser doloroso hasta llegar a lo que nosotros conocemos. Y la concepción de la semilla fue triunfante. Será difícil, pero no solo el aumento del dolor, sino porque la armonía en una sola carne, en el capítulo 2, versículo 23 al 25, nos habla de la importancia del matrimonio que se disfrutaba antes de la transgresión, ha sido contaminada por el miedo y la vergüenza. La mujer tendrá un deseo de usurpar la autoridad de Dios y del esposo. El esposo que se relacionaba con la mujer, ahora va a entrar en una brutalidad. Tu deseo será para tu marido y él te gobernará sobre ti. Por lo tanto, tenemos consecuencias físicas de dolor de parto, pero también consecuencias de relaciones entre el hombre y la mujer. La semilla y la simiente de la mujer aplastará en la cabeza de la serpiente, pero para que nazca la semilla va a ser una tarea difícil que parece peligrar a lo largo de toda la Escritura, a lo largo de toda la Biblia. El papel del hombre era trabajar en el jardín y mantenerlo de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 15. Y el papel se hace más difícil por la maldición física de la tierra. En Génesis 3, versículo 17, maldita será la tierra gracias a ti. Adán ya no trabajará en la tierra bendecida, ahora su trabajo va a ser difícil, va a ser doloroso, el suelo producirá espinas y cardos y por último va a morir, porque polvo eres y polvos volverás. Ahí está la clave de lo que nosotros debemos aprender desde el Génesis y la teología desde el Génesis. La consecuencia de la teología. Como dijimos, Él le ordenó que no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Tenemos consecuencias dolorosas físicas, no una muerte instantánea. Tenemos una consecuencia de relación con Adán y Eva y tenemos una consecuencia física de la tierra será maldita, va a producir cardos y espinos, va a ser más difícil trabajarla, va a ser más difícil la labor. Entonces, son evidentes las consecuencias del pecado. En el versículo 22 dice, entonces el Señor dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado que ahora no vaya a extender su mano y tomar también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto para que lo labrara la tierra de la cual fue tomado. Ahora, nos parece difícil teológicamente de que nos haya echado. Y que también teológicamente nos dice, cuidado que no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué era importante eso? Porque iba a entender la relación entre el bien y el mal. Pero una de las consecuencias del pecado era la tendencia continua hacia el mal y la consecuencia de la muerte. ¿Por qué los echa? Para darles una oportunidad. Los expulsa para darles una oportunidad de redención. Los expulsa para que no sigan viviendo en esa condición pecaminosa y mueran para siempre en el eterno infierno, que era la consecuencia espiritual. Porque Dios es santo y no va a permitir que el ser humano viva para siempre en una condición de pecado frente a Él. Entonces, la consecuencia de que haya existido el pecado en el Edén y posteriormente la expulsión del ser humano es un acto de tremenda misericordia y gracia para nosotros. Así como el pecado entró en el mundo, también la muerte, así por la muerte se traspasó a todos los hombres y posteriormente el apóstol Pablo nos va a argumentar en unos versículos más adelante, nuestra teología que viene desde el Génesis es que también Dios en este plan de redención maravilloso nos va a mostrar su tremenda misericordia y gracia. La pérdida de la tierra del Edén, es decir, el lugar maravilloso que se explica en Génesis capítulo 2, y también es explícita también en el Génesis 3:23, en donde el Señor nos echa
como raza humana desde el huerto del Edén para que labrásemos la tierra y pudiésemos entender las consecuencias del pecado y por ende la muerte, pero también la maravillosa obra de salvación. En conclusión, podemos agrupar las maldiciones como los resultados en 3 títulos. El conflicto entre la simiente y la serpiente, el poder satánico va a ser eliminado. El conflicto entre el hombre y la mujer de relaciones, entre el matrimonio, entre el hombre y la mujer, van a tener conflictos siempre y necesitan de una reconciliación. Y también el conflicto entre el hombre y la tierra o el suelo. La tierra será maldita a consecuencia de eso. Y eso es lo que nosotros vemos. Vemos, primero, un poder satánico, dice la Escritura, que está a lo largo de toda la tierra. Es decir, hay una consecuencia, un conflicto entre el hombre y el satanismo o en la idea satánica en contra de Dios. Dice la Escritura que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pensábamos, estábamos lejos de la ciudadanía, estábamos lejos de la Escritura, lejos del entendimiento. Nuestra mente estaba atrofiada, lejos de pensamientos claros y nuestras consecuencias son físicas y espirituales. Entonces las consecuencias del castigo por el pecado no son consecuencias básicas de decir, bueno, somos pecadores porque pecamos, sino que son consecuencias profundas, son consecuencias físicas, por eso nos morimos, y consecuencias de pensamiento y espirituales. El orden de no comer el árbol traía consigo la amenaza de muerte y además una alusión a la eventual muerte del ser humano. La pareja que es enviada desde el reino de la vida, en donde Dios habita, ahora son expulsados del Edén, pero mientras las maldiciones continúan del hombre y la mujer, presentan dificultades y mueren. La declaración de la derrota final de estas maldiciones están en el capítulo 3, versículo 15, en donde la serpiente va a tratar de morder el talón de la descendencia de la mujer, pero la descendencia de la mujer, que es Cristo el Señor, va a vencer aplastando la cabeza. Cristo es la simiente y la semilla. Es esta la perfección santa, la verdad bíblica del Evangelio y las perfecciones, el principio de todo, la renovación de todas las cosas. En Cristo es el primogénito de una nueva creación. Él termina con el pecado y por ende debemos crecer en su imagen. Ahí está la clave. Es decir, para poder eliminar todas estas consecuencias físicas y espirituales que nosotros aprendemos a vivir, es decir, el conflicto satánico que vivimos, es decir, todo está lejos de Dios. Ahora, claramente, uno de los argumentos cuando nosotros hablamos de satanismo, muchos de ustedes logran pensar, este grupo de rock satánico, que es evidente que es satánico, pero su pensamiento, la forma, la argumentación o este acostumbramiento al mundo es satánico. El pensamiento, el amor al dinero, el amor a las posesiones, el egoísmo, todas las consecuencias del pecado y estar lejos de Dios es satánico. Las relaciones entre el hombre y la mujer en el matrimonio es el enemigo quiere que la familia se destruya y siempre va a tratar de eliminar lo que Dios creó. Y también el enemigo va a permitir que el hombre ame más a esta tierra, amándola, tratando de cuidar. No estoy diciendo que no debemos cuidar la tierra, pero sabemos que la tierra está maldita. Por eso tenemos una tierra violenta, una tierra en la cual tú no puedes estar seguro si no es por tu seguridad. No puedes estar en una tormenta, no puedes estar en el mar, no puedes estar en una cordillera, no puedes estar en un bosque, porque eres vulnerable. Como ser humano eres vulnerable. Por lo tanto, las consecuencias, así como el pecado entró invisiblemente, las consecuencias visibles son la muerte. Y por último, las enfermedades. Si tú has entendido que tienes enfermedades, desde un resfriado hasta un cáncer y el coronavirus, es que es la consecuencia de la pecaminosidad de la humanidad frente a un Dios santo.
Entonces, Pablo afirma en la epístola de Romanos que por naturaleza toda la humanidad se halla bajo la culpa y el poder del pecado. El reinado de la muerte y de la ira es inescapable delante de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, entonces, ¿qué? ¿Somos mejores que ellos? Hablando de los judíos, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado tanto judíos como a griegos que todos están bajo maldición. No te hace mejor ser un erudito judío o un religioso católico o un religioso evangélico. Si no tienes a Cristo, no tienes la salvación. En Romanos capítulo 3, versículo 19 dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios por la consecuencia del pecado. El hombre ha ignorado desde su naturaleza, desde su crecimiento, desde cuando comenzó la caída, ha ignorado a Dios. Por eso en el capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su injusticia restringen la verdad de Dios en sus mentes. Entonces, Pablo nos va a argumentar diciendo, de esta manera Adán traspasó de generación en generación la pecaminosidad que tiene consecuencias espirituales, como dijimos anteriormente en capítulo 3 de Génesis, y consecuencias físicas. Entonces, no deberías estar asombrado de las muertes. No deberías estar asombrado de que una persona muera porque es la consecuencia del pecado. Ahora, la pregunta la vamos a ir desglosando. ¿Cómo debemos entender la muerte? Dicen que la Escritura dice porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. La creación, las cosas, la conciencia, esta idea de algo inmaterial que tenemos dentro de nuestra mente, en donde podemos juzgar entre lo bueno y lo malo, pero muchas veces esa conciencia está cauterizada, ya no tenemos conciencia, pues aún conocían a Dios y no le honraron, no le dieron gracia, sino se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido, se profesaron ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como consecuencia, Dios los entrega a la impureza y la lujuria, al desván, nos entregó a hacer las cosas reprobadas, a nuestros deseos pecaminosos, lujuriosos, es decir, desbandados frente a cualquier deseo que tenga nuestro corazón: el dinero, la sexualidad, la fama, el orgullo, el autorreconocimiento o cualquier cosa que tú puedas entender de la raíz de todos los pecados. Pablo, en Romanos capítulo 1, lo hemos visto, habla una cantidad de pecados que nos va a nombrar, que es la injusticia, la maldad, la avaricia, la malicia, la envidia, los homicidios, los pleitos, los engaños, las malignidades, los chismes, los detractores, los aborrecedores de Dios, la insolencia, la soberbia, los jactanciosos, los inventores de males, los desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados, a los cuales que no conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no tan solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. El apóstol Pablo, con un argumento muy firme, está tratando de mostrarnos que la pecaminosidad es tremendamente profunda. Yo no sé cómo pueden existir dentro de nuestras iglesias cristianos que logren entender que vivir una vida pecaminosa o enamorado de algún tipo de pecado en la humanidad o amando este mundo, sabiendo que está contaminado de esta manera, siguen amando sus pecados, siguen amando a este mundo. O
pretender que hay algo bueno. Ahora, desde un punto fatalista de nuestra teología, vemos que está depravado el ser humano, moralmente, espiritualmente, sin Dios. No conoce a Dios, no hay nada bueno en él. No sé cómo muchos de aquellos hombres piensan que hay un cierto grado de autonomía moral lejos de este Dios. El impacto y la trascendencia del pecado es de mucha importancia para nuestras vidas, principalmente porque el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta. El pecado es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios, en actitud, en pensamiento, una acción cometida activa o pasivamente. Es el centro de todo pecado, es la autonomía, que es la sustitución de Dios por uno mismo. Ahí está la clave. La sustitución de Dios por uno mismo. Sus productos están estrechamente relacionados con la soberbia, el egoísmo, la idolatría y la falta de paz. Son evidentes, por lo tanto, las consecuencias del pecado en la humanidad. Dios, en su misericordia, ha permitido extender el tiempo, dando chance para mostrar su voluntad al individuo en los 120 años que están registrados en el Génesis, antes del diluvio. Además de disfrutar de la gracia común y la misericordia de todos los hombres, este tiempo fue establecido por Dios hasta el diluvio, en donde el hombre tuvo la oportunidad de responder a la advertencia de Dios que no alargaría en su paciencia el tiempo. Así como el pecado entró en el mundo, por lo tanto, así también la muerte. Si usted ha registrado a lo largo de la Escritura, en los primeros capítulos se nos muestran nombres de 600, 700, hasta 800 años, que es una muestra de la trascendencia del pecado. Y como hombres que vivieron tanta cantidad de años, llegaron a vivir 120 años solamente porque Dios ya en su paciencia no les permitió seguir pecando. Y en medio de estos 120 años, 80 años, 90 años, 100 años, 50 años o 5 años, Dios nos permite que nosotros en su misericordia podamos conocer la importancia de haber pecado en contra de Dios y la importancia urgente de nuestra salvación. Es lo más importante que puede suceder en tu vida y en mi vida. En este tiempo fue establecido por Dios. Ahora vivimos las consecuencias evidentes del pecado. Por este motivo Dios se engendró en carne como el Mesías para rescatar a los hombres de esa eterna condenación. Si bien es cierto, Dios los expulsó para que no tomaran este árbol de la vida y vivieran para siempre con el pecado, ahora Dios les da chance para vivir hasta más o menos 120 años, lo que más pueden vivir un ser humano, para que pueda Dios tener misericordia del que quiera tener misericordia. Así como el pecado entró, de la misma forma la muerte se hace visible en el mundo a causa de la evidencia del pecado. El asunto está, ¿cómo vamos a entender la muerte? ¿Cómo vamos a vivir la muerte? Por eso, en la segunda parte, así como el pecado entró en el mundo y vimos todas las consecuencias físicas, espirituales y lo que vivimos, así como las consecuencias del pecado es la muerte y la vivimos, no todavía el ser humano, incluso todavía cristianos, no logran entender que es extremadamente peligroso. Y eso es lo que nosotros queremos, ayudarte, guiarte, exponerte, transmitir, que te arrepientas de tu condición pecaminosa y salgas de ese lugar, porque la consecuencia final es hasta el día de tu muerte, porque posteriormente vendrá el juicio. Pablo nos explica que la muerte, una vez como el pecado traspasó a todo, en la primera parte de Romanos capítulo 5, versículo 12, también nos va a explicar que el pecado entró por un hombre a todo el mundo. De la misma forma se traspasó la muerte. La muerte, el pecado entró al mundo. El mundo por un hombre, y de acuerdo con la advertencia divina de Génesis 2, por el pecado, la muerte, el castigo divino por el pecado es la muerte tanto física
y espiritual. Adán y Eva y sus descendientes experimentaron ambas y todavía nosotros seguimos experimentándola. La muerte física, siendo algo extremo o una experiencia visible, es evidente. Pablo concluyó, así también la muerte pasó para todos los hombres. Traspasó, se desplazó a través de. La primera cláusula, entró en, significa que el pecado entró por la puerta principal del mundo, por medio del pecado de Adán, pero también se traspasa como la consecuencia de ese pecado, la muerte. La muerte. Pecas porque eres pecador, vas a morir porque eres pecador. Pecas porque eres pecador, vas a morir porque eres pecador. Así eso quiere decir que la muerte afecta a toda la raza humana, como vapor que impregna a todas las habitaciones de su casa. Y es increíble cómo el ser humano le teme a la muerte. Y cómo ha hecho todo lo posible por temerle a la muerte. Muchas de las personas, y esto es lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus, muchas personas están temiéndole a la muerte. Y quieren proteger la vida, se sienten vulnerables delante de la muerte porque no quieren enfrentarse delante de un Dios santo. Por eso es importante nuestra advertencia como iglesia. No le temas a la muerte si estás bien con Dios. Pero muchas personas, es muy importante destacar cómo hicimos el enunciado de este punto con la muerte. La muerte es lo que vemos como consecuencia directa del pecado. El tema no es cómo nos enfrentamos a la muerte, el tema es cómo nos enfrentaremos al Dios de la vida y de la muerte. Muchos de nosotros dicen, no estábamos preparados para la muerte. El tema central es, no estamos preparados para enfrentarnos a Dios. Ese es el tema principal, porque Él es el dador de la vida y también, como el texto griego habla, el thanatos o thanatos, la muerte, lo moribundo, una plaga, una pestilencia, una enfermedad pandémica asociado al castigo o el peligro inminente. El tema no es cómo lo enfrentamos, el tema es cómo nos enfrentaremos a Dios de la vida y de la muerte. Determina los tiempos, Él determina los tiempos, determina las edades, porque es todo para su gloria. Dios tiene el control del tiempo y del espacio. Amados hermanos, los autores del Nuevo y del Antiguo Testamento eran hombres y mujeres que entendían claramente quién era el Dios que los había rescatado y de la promesa que venía. Mira lo que dice en 1 Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Los autores bíblicos del Antiguo Testamento tienen claro en el contexto que Dios, el Dios de sus padres, es el Dios de la vida y de la muerte. Ana, después de haber lidiado una tendencia pecaminosa y también en su corazón mucha pena por parte de Penina, una tendencia pecaminosa hacia ella, y claramente ella como respuesta tenía mucha tristeza por no haber tenido un hijo. Una vez que Dios le concede la posibilidad de tener un hijo, Ana ora de la siguiente forma en 1 Samuel capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios. No te jactéis más con tanto orgullo. No salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría. Por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da luz a 7, más la que tiene muchos hijos languidece. El Señor da la muerte y la vida y hace bajar al Seol y lo hace subir.
la clave de la teología de Ana, en que ese Dios que le dio la vida es el Dios que da la muerte. Un poco más adelante dice, Él empobrece y enriquece, Él humilla y exalta, Él levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlos sentar en los príncipes, heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Es un soberano Dios. ¿Cómo te vas a enfrentar a este Dios? ¿Cómo te vas a enfrentar al Dios de la vida y de la muerte? ¿Cómo te vas a enfrentar al que humilla y al que exalta? ¿Cómo te vas a enfrentar al polvo, el que hace polvo al pobre y el que le da al necesitado? ¿Cómo te vas a enfrentar a este Dios que ha colocado las columnas de la tierra y del mundo? ¿Cómo te vas a enfrentar? ¿Cómo te vas a enfrentar a este Dios soberano? Por eso, así como el pecado entró en el mundo, de la misma manera ha entrado la muerte. Por lo tanto, todos van a morir. El tema es, ¿dónde van a pasar después de la muerte? ¿Dónde van a estar después de la muerte? Al final, en el versículo 10 dice, los que contienden con el Señor serán quebrados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Su teología era mística, nació de la nada, algo profético, algo... No, ella entendía de que si ella le estaba solicitando al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios que los sacó de la tierra de Egipto, de la misma manera ese Dios le había dado un hijo y iba a mantener la promesa del Mesías. Ese es el Dios que tiene el poder de la vida y de la muerte. Su teología no es mística, su teología no es al lote, como muchos de nosotros pensamos o creemos, que tenemos una teología vaga del Dios de la muerte, del que tiene poder sobre la muerte. Adán es el representante de la raza humana que engendró a partir de él. En esta calidad de representante de toda la humanidad, el pecado de Adán fue considerado por Dios como un acto de toda persona legalmente. Su castigo de la muerte los convirtió a todos pecadores y a todos castigados. Los autores bíblicos entendían la solución de la muerte, la promesa redentora de la simiente de Eva, la madre de todos los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Desde la simiente, desde la descendencia de Eva, iba a venir el Mesías, que venció la muerte. Dice la Escritura que el Señor reina desde la concepción de la muerte a la muerte. Mira lo que dice el Salmo 139. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será de noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosa te he sido hecho, maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe muy bien. No hay nada oculto de ti. En mi cuerpo cada secreto fue formado, entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, en tu libro se escribieron todos los detalles, o todos los días me fueron dados cuando no existía ninguno de ellos. Todos los días me fueron dados cuando no existía ninguno de ellos. Es muy profundo, hermanos. Es muy profundo entender que Dios es el Señor del principio y del fin. No es el tema que vas a morir. Es el tema, ¿cómo te vas a enfrentar a ese Dios?
El Señor reina sobre cada área de tu vida. Por eso muchas personas tienen temor de morir, porque saben que se van a enfrentar a este Dios. En Filipenses dice, por nada estéis afanosos, ante todo, mediante la oración y súplica, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo, hablando del Señor que reina todo y tiene el control de todas las cosas de la vida. El Señor reina por los sucesos de la historia. Daniel habló y dijo en Daniel capítulo 2, versículo 20 al 23. Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es el que cambia los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da sabidurías a los sabios, el conocimiento a los entendidos, es el que revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y mora la luz con Él. A ti, Dios de mis padres, doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey me has dado a conocer. Hermanos, Daniel sabía, tanto como Ana, quién era ese Dios que tiene el control, que pone reyes, saca reyes y que da sabiduría a los sabios y da conocimiento a los entendidos y que conoce lo que está en tinieblas y la luz que mora en él, revela lo profundo y lo escondido y cambia los tiempos y las edades. ¿No sabe este Dios que ha pasado o va a venir el coronavirus? ¿Fue un error en China y que nos traspasó esto? De ninguna manera. Es la providencia, la sabiduría y la soberanía de Dios. Entonces, el apóstol Pablo quiere argumentar delante de los griegos esto. Y en una predicación, en Hechos capítulo 17, dice lo siguiente, versículo 24. Y esto es lo que quiero exponer a cada hombre, el tema. Como el pecado entró, así también la muerte, y de acuerdo a la muerte también va a ser el juicio. La idea es cómo te vas a enfrentar a ese juicio. Hechos 17, 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si se necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados, los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, y si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Y se pueden imaginar lo que le está diciendo los griegos frente a aquellos que creen que lo más importante para ellos es la sabiduría? Y que se jactan de su gran conocimiento. Lo que les está diciendo es que Él ha determinado los tiempos señalados y los límites de su habitación. Es decir, la vida y la muerte. Dios es el Dios de la vida y es el Dios de la muerte. Porque vivimos, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas, hablando de los griegos, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra o esculpidos por arte o pensamiento humano. No, es lo que Pablo está argumentando y es vigente hasta el día de hoy, hermanos. El oro, no algo esculpido o el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Arrepientan.
Porque Él ha establecido un día el cual juzgará al mundo en justicia por medio del hombre a quien se ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de estos asuntos. Lo que Pablo quiere argumentar, y para concluir, es que los capítulos 5 al 8 es el conjunto acertado más probable de dos secciones unidas de este tema, la esperanza en Cristo. Hoy día, la esperanza está en Cristo. Te he argumentado, así como el pecado tiene todas estas consecuencias, y como consecuencia de ese pecado, evidentemente la muerte la vas a tener que pasar, y yo, y tú, y cualquier hombre como ese señor que vimos en la ilustración, este doctor que se vio tan vulnerable, hasta ese doctor tiene que pasar la muerte. El tema es cómo vas a vivir esa muerte. ¿De qué forma vas a vivir esa muerte? ¿De qué forma vas a traspasar esa puerta? El poder y la esperanza proclamada en los versículos 1 al 11 se basa firmemente porque Cristo ha anulado las consecuencias negativas del pecado de Adán. Todo lo que describimos, las consecuencias del pecado, la tierra maldita, el problema con en el matrimonio, las relaciones, las consecuencias, el conflicto con otras personas, conflictos con nosotros mismos, el pecado, la lujuria, todas esas consecuencias del pecado que hemos sufrido y hemos vivido, Cristo es la esperanza. El poder de la gracia es más fuerte que el pecado y la muerte, porque los creyentes pueden estar seguros que reinarán la vida, y la gracia reinará y dará resultado a la vida eterna. El dominio sobre la creación que Adán perdió será restaurado, y la creación misma experimentará una transformación. Los que están en Cristo disfrutarán la soberanía sobre la creación a través del último Adán, Jesucristo, quien tuvo éxito que el primer Adán falló. Esa es la clave. Y si la muerte vino a su vez a todos los hombres, dice explícitamente, está implícito en el primer versículo, la entrada del pecado y la entrada de la muerte. Es decir, y así como entró el pecado, entró la muerte, es decir, la muerte se va a apoderar a todos los hombres a medida de generación en generación para todos los seres humanos. Pero la muerte tiene una solución. Cristo el Señor. No tan solo la muerte física, sino que la muerte espiritual. En concluir, la muerte es segura porque somos pecadores. Aunque la quieras evitar, algún día llegará. Depende de cómo quieras traspasar esa puerta. Con la esperanza que tenemos en Cristo, que es decir, ver la muerte como un comienzo, no como un fin. Para los creyentes, el descanso eterno, la muerte es un nacimiento. Para los inconversos, la muerte es el fin. Otra opción es ver la muerte como un fin, pero ese fin es Dios y su juicio. Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28 dice, así como está decretado que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto es el juicio, así también Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente los esperan. ¿Cómo estás? Cuando ves esos 11,000 muertos, si tú hubieses estado ahí, porque puede ocurrir, ¿cómo vas a enfrentar al Dios de la vida y de la muerte? Este es el propósito de este evangelio. Aquel que es poderoso para afirmarnos conforme al evangelio. En Romanos, dice Pablo, Romanos 16, 25,
afirmarnos conforme al Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que había sido mantenido en secreto durante los siglos sin fin, pero ahora se ha manifestado por las Escrituras y los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno. Es un mandato que se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarla a la obediencia de la fe. Lo más importante de la iglesia es obedece la fe de Jesucristo, predica el Evangelio al único sabio Dios, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. La exhortación es, obedece a Cristo, si no te espera la muerte eterna y el infierno, o el descanso eterno junto a Cristo, el Señor de la vida. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás mirando la muerte? ¿Tienes miedo a morir? Yo he tenido miedo a morir. He tenido miedo a morir de mi familia, los seres queridos y amados. Pero una cosa sé, y he aprendido, que la muerte para los verdaderos creyentes es un inicio, no es el fin. Es el nuevo nacimiento que comienza con la conversión, con la salvación, pero es concreta cuando estemos con el Señor. ¿Cómo vas a pasar? Así como el pecado es evidente en este mundo, que no lo puedes negar, y que lo vas a hacer evidente en la muerte, que tú y yo vamos a pasar, ¿cómo vas a traspasar esa puerta? ¿Como un comienzo en la vida eterna junto a Dios o como el infierno eterno y para siempre? Eso es el mensaje que Pablo quiere argumentar. El último Adán, Jesucristo, tuvo éxito, pero el primer Adán, que era Adán, traspasó el pecado y todavía vivimos las consecuencias. El segundo Adán, Jesucristo, en la comparación que vamos a ir viendo, cambia todas las cosas. Cielo nuevo, tierra nueva, la vida eterna, la salvación y el perdón de tus pecados. Pero como dice Pablo, el Dios demanda que te arrepientas. Si no conoces a Dios, arrepiéntete. Si no estás seguro de cómo vas a vivir tu muerte, arrepiéntete y pídele perdón al Señor Jesucristo para que te salve el día de hoy. Y misericordia y gracia, si Él te la concede, vas a ser el hombre más gozoso de la vida. Y la Escritura dice que hay fiesta en el cielo, porque un hombre de Dios, un hombre ha sido rescatado de la muerte y del infierno eterno. Demanda. El hombre, Dios demanda a que te arrepientas el día de hoy. ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a pasar la muerte? ¿Te sientes desvalido? ¿Sientes miedo en este tiempo? ¿Sientes temor como ese doctor? Como ese doctor que dice, nunca me había sentido tan desvalido. Es porque no estás seguro de cómo vas a descansar y cómo vas a vivir la muerte. Perpetua, una de las primeras mártires cristianas, mujeres que murieron en el circo romano, les preguntaron antes de ir a morir por la causa de Cristo, le preguntaron, ¿temor tienes? Temor no. Miedo tampoco. Probablemente un poco de temor al dolor físico, pero no a vivir la muerte, porque yo sé que la muerte es un comienzo. ¿Cómo vas a pasar tu muerte? Así como el pecado entró y vemos las consecuencias, la muerte es evidente. ¿Cómo vas a vivir la muerte? ¿En justicia en Cristo o en maldición y eternamente en el infierno? Oremos al Señor.
Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque nos enseñas profundamente en este tiempo cómo lidiar con la muerte y la esperanza y la vida eterna que tenemos en Cristo. Ayúdanos a como cristianos a entender la importancia de la muerte como un inicio, no como un fin, como la vida eterna, gloriosa, como el descanso eterno de los santos. Gracias Señor porque nos estás enseñando y nos has enseñado durante estos últimos meses a vivir evidentemente la importancia del descanso eterno de los santos y entender profundamente la muerte, que ya no la considerábamos como este doctor. No la considerábamos y no pensábamos, y pensábamos que estábamos seguros en este mundo. Pero basta que un pequeño microorganismo, un virus, nos hace sentir tan vulnerables como un pez fuera del agua. De esa manera, algún día enfrentaremos el juicio delante de Dios. Después de la muerte es el juicio. ¿Cómo vas a enfrentar? ¿Con tus propios méritos o con alguien justo que pagó el precio por los pecadores como el Señor? El día de hoy, si no conoces, pídele al Señor misericordia que te salve y que te haga nacer de nuevo. Gracias, Señor, por su palabra. Pido por aquellos que no te conocen, para que oren fervientemente por arrepentimiento, para abrazar esa cruz y tener la esperanza de que usted pagó el precio por nuestros pecados y venció la muerte y al tercer día resucitó y da vida eterna a aquellos que creen y que han entregado y han crucificado los pecados en esa cruz y han pasado por alto esos pecados y han tenido el perdón de ellos. Bendíganos, Señor, y gracias, Padre, por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que al buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Nos ampare